Hola, soy Diana Bella y en este video quiero compartir contigo una boda hindú a la cual tuve la oportunidad de asistir. Quiero que veas conmigo todos los eventos antes y durante el matrimonio, el significado detrás de cada tradición, la importancia y el valor que le dan estas culturas a la familia. Es increíble cómo estos novios una vez se casan pasan, o sea, no son la nuera, sino es la hija de los papás del novio y así es la unión que se genera entre estas familias es súper fuerte y es súper bonito ver todo lo que hay detrás de esto. También la riqueza cultural, obviamente los colores, los vestidos, las joyas. De verdad es increíble, es de admirar todo lo que envuelve una boda hindú. Entonces, pues nada, acompáñame a esta celebración llena de colores. Bueno, hoy vamos a ir con Angeli, que es mi amiga de acá de India, a comprar los vestidos para las diferentes funciones del matrimonio. Entonces son como 4 funciones, para lo cual son 4 vestidos diferentes. Unos pueden ser como más ligeros y el otro, que es el matrimonio principal, ese sí tiene que ser como eh, el vestido un poco más robusto, pesado, no sé. Entonces, bueno, vamos a comprarlo. Estamos en un centro comercial en Indoor. A Angeli no le gusta salir en videos, pero dice mi amiga India me está llevando a comprar lo que necesitamos para los matrimonios. Entonces entramos a esta tienda y habían cosas divinas. Bueno, entramos a muchas tiendas, pero miren, aquí se puede ver todas las telas y vestidos que ofrecen. No puede mandar a hacer con la tela que quiera, pero pues yo no tenía tiempo. Entonces compré 3 vestidos, este azul, este negro y este rosado. Son 4 funciones, pero solo compré 3. El verde lo compré para la función de Mehendi y Haldi, el negro para el cóctel y el rosado para la ceremonia principal. Y lo súper chévere es que en esta tienda te toman las medidas y te arreglan el vestido de un día para otro, entonces es súper bueno cuando no tienes mucho tiempo, como yo no tenía mucho tiempo, entonces esto es genial. El matrimonio de mi amigo fue jueves y viernes y este fue 3 días antes del matrimonio, o sea, el lunes. Hizo un evento como para los amigos más cercanos y eso depende mucho como de la familia pues de los novios, si quieren hacer este tipo de eventos o no. Eh, Mi amigo es panjabi, su familia es panjabi y ellos les gusta celebrar mucho, hacer fiestas, son mucho más abiertos y no son tan reservados, entonces les gusta tomar. Eh, entonces, digamos aquí como están viendo, hay buffet, hay comida, hay también barra libre. Digamos, la novia de mi amigo, su familia es mucho más reservada, entonces ellos no hacen este tipo de eventos o digamos no habría trago si lo hiciese. Aquí ya empiezan a llegar los novios y se les recibe con esos tambores. Hacen como, esos tambores hacen parte fundamental de toda la fiesta. Es increíble como en todo lado, todo el tiempo están ellos. Y ya después ellos entran y empieza la fiesta, comida, trago, baile, hasta el amanecer. Al día siguiente tenemos el Mehendi, que es la misma función que va a haber el primer día de matrimonio, solo que aquí la adelantan
porque hay muchas mujeres a las que se le va a hacer esto, entonces empiezan con las amigas y familiares más cercanos a los novios y básicamente es un ritual donde nos pintan de forma temporal las manos con henna, que la henna es un tinte natural que se extrae de una planta y es básicamente un ritual más de belleza y el objetivo es atraer la buena fortuna del matrimonio. Así es como quedaron mis manos. Y miren el diseño de la novia, ese diseño se demoró 4 horas. En la noche también hubo otro evento, pero ya era solo para los familiares del novio. Esta función es antes del matrimonio, se hace básicamente para bendecir estos días que vienen de matrimonio y bendecir a los novios, que todo les salga bien en el matrimonio. Como se dan cuenta, adelante solo hay mujeres sentadas, ellas son las que están liderando la función y pues adelante pasan a bailar y pues a como adorar a Dios quienes quieran. Y ya estamos en el estudio, es el último ensayo que vamos a tener de los bailes antes del matrimonio. Para mí esta es la parte más emocionante porque de verdad es lo que más me llama la atención de las bodas hindús. Miren la preparación que tienen los amigos y los familiares de los novios. Aquí estamos solo la parte, los amigos del novio. Pero miren, contratan un profesor para que nos dé la coreografía, hacen varias prácticas y pues es una excusa para que los amigos se reúnan. Y después de 3 días previos al matrimonio de varios eventos, por fin llegamos al día del matrimonio. Son 2 días, este es el primer día. Recuerden que son 4 funciones. La primera es Mehendi, que fue lo que les comentaba antes cuando nos estaban pintando las manos de henna. Eso es en parte lo que le van a hacer a las mujeres, a las invitadas. Miren esta entrada tan divina, la decoración es muy bonita, el espacio es súper grande porque estos matrimonios suelen haber más de 800 invitados. Eh, Me comentaban que una de las razones es porque los novios están obligados a invitar a todas las personas que en el pasado los han invitado a sus respectivos matrimonios. Entonces por eso vienen muchísimas personas. Si pueden ver, hay buffet de comida de todo lo que uno quiera, barra libre, gente haciendo show, hay magos como los van a ver ahorita. También hay una persona leyendo el tarot. De verdad hay muchas cosas por disfrutar. En esta ceremonia, las familias aceptan que sus hijos se van a casar y confirman que el novio está reservado única y exclusivamente para la novia. También hay intercambio de regalos. De hecho, durante el año previo al matrimonio, la familia del novio ha estado entregándole regalos a la novia, pero no es obligación, sino es totalmente por gusto. Luego empiezan los bailes. En este matrimonio hubo alrededor de 5 presentaciones y bailan personas tanto de parte de la novia como de parte del novio. De hecho, en este momento están viendo bailar a la novia y a la hermana del novio. De verdad no saben lo emocionante que fue para mí ser parte de este baile. Es algo que queda en mi corazón por siempre. Después de la ceremonia de Mehendi, todos descansamos y cambiamos nuestra ropa para la siguiente función, que en este caso fue un cóctel y una cena. Miren el lugar donde realizaron el cóctel, fue súper bonito, la decoración, las luces. Alrededor, en las esquinas, estaban el buffet de todo tipo de comida y básicamente acá es compartir, bailar, tomar. Es muy
divertido y es impresionante la organización que hay en estas fiestas. En el segundo día, la primera función es la ceremonia Haldi. Haldi significa cúrcuma en hindi. En este salón es donde va a haber el almuerzo después de la ceremonia. La ceremonia básicamente se realiza para aplicar cúrcuma en la piel, ya que se asocia a alegría, positividad y buena fortuna. También es considerada purificadora. Entonces acá las personas, las mujeres, lo que expresan son bendiciones y buenos deseos para el matrimonio. Aquí lo que la novia tiene en sus manos se llama calirs y la idea es que le caigan los calirs a los que estamos solteros para que nos casemos próximamente. Esta tradición es similar a las bodas occidentales cuando la novia lanza el ramo de flores. Después de descansar y de almorzar, tanto a los amigos del novio como a los familiares hombres de parte del novio les colocan un turbante que es para identificar a quienes están en el matrimonio que son parte del novio. Además, los hombres acá ya tienen el traje que van a usar para la última función, que es la ceremonia principal. Algo que me llamó la atención es el detalle de los botones. No saben la elegancia que genera en esos trajes y hay hombres que coleccionan esos botones. Mientras tanto, el novio también se está preparando, le están colocando un turbante para la ceremonia que viene, que es el Sehara Bandi, que esto es solamente para el novio y es donde le cubren la cara al novio con esto que están viendo, y Bandi lo que significa es atar, ¿sí? Entonces le colocan en el turbante esto y esto usualmente lo hace la hermana del novio. Esta ceremonia es una tradición del norte de India y como mi amigo y su familia son panjabis, por eso la realizan. Así que no la vas a ver en todos los matrimonios. Y el Barat es la procesión que realiza el novio con sus familiares y amigos para llegar al lugar de la boda. Y si ven lo que hace el señor con el billete alrededor del novio, esto lo hacen constantemente en el matrimonio para alejar las malas energías de las personas que tienen envidia o que pueden estar sintiendo algún resentimiento por esta celebración. Por tradición, el novio debe llegar en un caballo, pero en esta ocasión mi amigo tenía una lesión en la pierna, entonces tuvo que usar un carro. Estas procesiones obviamente son muy divertidas, hay mucha música, pero obviamente paran el tráfico por todas las calles por las que vamos recorriendo. Y esto es lo que se hace todo el tiempo: tocar los tambores o dolls, como se llama en India, bailar, disfrutar mientras se llega al lugar del matrimonio. Finalmente entramos al lugar donde va a ser la ceremonia, el matrimonio. El novio ya está esperando a la novia. Miren esta decoración tan increíble de este matrimonio. Por allí debe llegar la novia. Acá les estoy mostrando un poco como toda la organización. Recuerden que son 900 invitados, un montón de gente. Y llegó la novia con su papá, su hermano y su sobrino. Esto es muy emocionante.
ahora los familiares de los novios se acercan a ellos para entregarles una guirnalda, que en hindi se llama Varmala o Jaimala, y es un símbolo de aceptación, unión, amor, respeto y compromiso. También significa el inicio de los rituales del matrimonio. Luego el sacerdote les da ciertos consejos para su vida de casados y luego hacen lo de las esferas, que es caminar alrededor del fuego por 7 veces, y allí lo que se hace básicamente son promesas y consejos relacionados con los alimentos, con la fortaleza, la prosperidad, la sabiduría, la salud, la amistad de esta nueva pareja de recién casados. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido más de esta cultura. Si ha sido así, por favor suscríbete, que compartiré más videos. Y si tienes preguntas o comentarios, por favor déjalos. ¡Chao!